Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy es día 10 de agosto, es día 8 de serpiente y el consejo tolteca es asesora el éxito y no te desesperes en momentos difíciles. Aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias, planifica y sé previsor. Este es el consejo tolteca a través de la señal de Nación Tolteca, en las redes toltecas, y les mandamos un fuerte abrazo. Tenemos el gusto de tener por acá a Frank Díaz. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás, Frank? Saludos, ¿cómo están ustedes, compañeros? Pues muy bien. Y Chignawi, Atl, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, gracias, saludos, porque les recuerdo que por acá estaremos leyendo sus comentarios en el chat del Facebook, en la transmisión, y bueno, pues también después subiremos el programa a YouTube. Sí, pues agradecemos y pues como nos habíamos quedado con las ganas, pues vimos la parte de la fundación de Tenochtitlan, ahora pues la caída de Tenochtitlan, Frank, así que pues bueno, vamos a iniciar. Sí, oye, ante todo quiero disculparme porque entré un poco tarde hoy, se me fue la hora, eh, y porque tengo la voz un poquito extraña, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay varias cosas en el ambiente, una de ellas es el inmediato, dentro de pocos días, aniversario de la caída de Tenochtitlan, que eso es algo que siempre hay que recordar y tratar de entender, ¿no?, lo que pasó. Pero antes me gustaría que ustedes nos platicaran un poco sobre últimos viajes que has estado haciendo, Vicente. Tengo entendido, tú también, Jonathan, ¿no? ¿Estuviste por allá? Bueno, nos tocó ir allá a Mazunte en este aspecto y pues el día de ayer iniciamos un curso que es para alumnos de posgrado. Vamos a compartir ahorita brevemente una información en cuanto a la invitación que nos ha hecho el doctor Gonzalo, el alumno del ingeniero Roberto Velázquez Cabrera. Y pues bueno, tiene que ver con el rescate, primordialmente es la difusión de lo que son los instrumentos musicales en Anáhuac, en Mesoamérica. Entonces, para esta misma situación, pues bueno, comparto en esta presentación, ¿no? El curso es un seminario, se llama Aproximaciones a la Música Indígena en México, un recorrido histórico y etnomusicológico, el cual a grandes rasgos, pues bueno, se imparte por el doctor Gonzalo Sánchez, es el alumno, ¿no? Que pues ha abierto realmente una brecha en este campo, siendo que él es investigador allá del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la doctora Pilar Regueiro, ahorita ya está en Missouri, o me parece, ahí pues es magista, creo que conoce también a nuestra amiga Hilda Landrove, le mandamos un abrazo, que también está ahí pues con una actividad destacada, ¿no? Con sus investigaciones, y el doctor Sergio Navarrete. Entonces, ellos tres pues nos coordinan, pues nos han brindado una serie de materiales documentales, bibliografías, para pues compartir justamente en este aspecto un panorama sobre cómo eran los instrumentos en Anáhuac, cómo se preservaron algunos en la Nueva España y pues se aplicaron a diferentes danzas y demás, ¿no? Porque tenemos muy centralizado en este aspecto como los concheros y demás, pero hay otras expresiones y otras manifestaciones artísticas, culturales y sobre todo rituales que sobrevivieron en otros lugares de Anáhuac, ¿no? Caso de, por ejemplo, los mayas tienen una música muy interesante que es la música maya Pash, y en Oaxaca pues sobrevivieron algunos instrumentos, ¿no? Los cuales fueron perseguidos, y también en la zona Pame, allá en la zona de San Luis Potosí, donde hay unas flautas alucinantes. Entonces les iremos compartiendo material para que vayan conociendo esos instrumentos, esas danzas, pero pues que no tienen mucho que ver con este enfoque, ¿no? Para romper con identismo, o en este aspecto, pues todo bueno,
la expresión de sonidos, pues, abrumadores, ¿no? Que llega a ser esta danza guerrera mexica. Hay otras representaciones, hay otros bailes, como lo hacen los mijes, por ejemplo, allá en sus calendas y fiestas, que pues es como lo hacen en los, bueno, como se representa en los códices, ¿no? Chignagua, igual podrías comentar un poquito acerca del Maya Pash o esta parte de los mijes, ¿no? Que pues nos ha tocado ver de cerca, ¿no? Mientras les pasamos más imágenes. Sí, justamente podemos ver a través de estas fiestas que hay en estas regiones, pues cómo son las danzas, ¿no? Por ahí me comentaba Anabel, como ella es también maestra de danza hindú, podía ver cómo a través de los pies hacen figuras, hacen cruces, y bueno, pues, por la forma en la que se mueven, pues hay simbolismos adentro de estos bailes. Entonces, pero bueno, también ya que la nombré, también tenemos otra salida que es el día de mañana. Vamos a ir al Cerro de la Estrella. Por si alguien quiere acompañarnos, vamos a subir, vamos a hacer ahí ahí la podemos ver. Este, bueno, es mañana a las 7:30 en el Soriana que está ahí cerca del Cerro de la Estrella. De ahí vamos a empezar a subir como a las 8. Y ahí va a ver, si le cambias a la otra imagen que está ahí, en esa publicación. Ahí está, vamos a hacer la marcha de los dioses ahí arriba en la pirámide. Entonces es similar, también recordaba en algunas clases que nos comentabas, Frank, que había tipos de danza muy extraños con respecto a lo que estamos acostumbrados nosotros, y esta marcha de los dioses es una de ellas, porque es caminar Te hablaremos, tan despacio. No sé si nos pudieras describir un poquito sobre, es- sobre esta práctica de la marcha de los dioses. bueno, esa es una de tantas marchas. De hecho, eso está descrito en un fragmento del Códice Florentino donde también se habla de otras marchas. De hecho, hay todo un librito dentro de Florentino que se refiere como a tipos de caminatas y carreras. Uh, en realidad es bastante información la que queda sobre las artes corporales, ¿no? Sobre danzas y demás. Esta imagen que tenemos modernamente de la danza conchera y de la danza neomexica es solo un pequeñito detalle de lo que había. De hecho, uh, vamos a decir la realidad. La danza conchera fue una mezcla de elementos prehispánicos con elementos que vinieron de España. La danza conchera se hacía en honor a los dioses cristianos, es católica. Y duró durante 4 siglos. La danza conchera todavía hoy se practica, pero bueno, tuvo auge durante toda la colonia y la mayor parte de la independencia. Hace como unos 50 años, varios grupos intentaron hacer una danza un poquito más prehispánica, pero después de estudiar lo que dice la fuente, se fueron a inventos. Por ejemplo, Andrés Segura, quien era bailarín, era capitán de danza. Además, era bailarín de profesión. Le incorporó muchísimos pasillos y cosas a la danza que se las inventó. No estoy diciendo que esté mal, porque finalmente el hombre sabía lo que hacía, pero no lo sacó de las fuentes. Y así ha habido muchísimas personas que le han incorporado a la danza. Hoy la danza neomexica ya es una cosa muy grande, muy armada, llena de diferentes pasos y escenificaciones, y tiene propósito, y la verdad es que cumple una función porque finalmente hace que la gente se ejercite y recuerde su tradición. Pero la verdad eso no tiene que ver con las danzas que había en tiempos prehispánicos. En tiempos prehispánicos había dos categorías de danza. Los nahuas le llamaban a una de esas danzas totilistli y a la otra náhuatl. La danza náhuatl se extinguió por completo. Los españoles la extinguieron porque era una danza en honor a los dioses, era una danza
solemne y plebeyanos. Solo quedan las descripciones como esta del paso de Tío Nenemi que describe Sahagún y otros cronistas. Mientras que la danza popular se practicaba por alegría, se hacía en todas partes. Esa sobrevivió, pero bueno, ya a partir de 1539 se empezó a hibridar con la danza de moros y cristianos que vino a España. Hay que tener en cuenta que en esa época también los españoles danzaban, los ibéricos danzaban igual que todos los europeos. No había radio ni televisión ni nada de eso, y lo que había era pues la gente se reunía en la plaza y se ponía a bailar, era lo que podían hacer. Entonces esas danzas se fueron fundiendo y crearon las danzas de tradición conchera al servicio y en honor a los dioses, uno de los dioses católicos, es decir, a los santos, a todos los dioses que adoran los católicos. Y como una forma de conquista amable, pacífica de Anagua. De hecho, el lema de los concheros incluso afirma que ellos practican esa danza por conquista, conquista de corazones, que es una extensión de la conquista militar de los cristianos. Los curas se dieron cuenta que esto de ir conquistando con la espada en la mano era contraproducente porque la gente le agarraba odio a la religión. Entonces crearon fuerzas de choque que conquistaban con escenificaciones teatrales que todavía en algunos pueblos se conservan y con danza. Y obviamente tenían que aprovechar las formas danzarias antiguas, pero no podían permitirlas así tal cual eran, porque eran poco idólatras, ¿no?, en la concepción cristiana. Entonces le mezclaron formas europeas. Esa es más o menos la mezcla sincrética. La danza en México es sumamente sincrética, a diferencia de las creencias religiosas que tienen un sincretismo aparente, pero en el fondo siguen siendo muy conservadoras y muy antiguas. Y te digo que modernamente ha habido intentos de rescatar la danza. Sin embargo, todavía falta alguien que diga, déjame revisar lo que dicen las fuentes arqueológicas y vamos a rescatar la danza de los dioses, la danza de tipo náhuatl, que eran las solemnes, quedaron bastante bien descritas. No consistía en esos saltos, ni en esos gritos, ni nada, sino más bien contención. Era una cosa interna, era un ejercicio espiritual y se realizaban durante todo un día. La gente se ponía sus mejores galas y demás. En esa época también, bueno, es que hay que salir de varios estereotipos. La forma como se visten hoy los mexicas no tiene nada que ver con cómo se vestían en el pasado. Si resucitaran los mexicas de hace 500 años y vieran esa forma, no la reconocerían, les parecería gente de otros países. Las formas anahuacas quedaron representadas en los códices de Anahuac. Y la verdad es que ha faltado trabajo en ese sentido. Pero yo imagino que en el futuro se haga a medida que la gente estudie y empiece a apreciar sus raíces y empiece a darse cuenta que la única manera de rescatar las raíces es conociendo las fuentes. Es lo que te puedo decir sobre las danzas, hermano. Sí, muchas gracias, Frank. Pues aprovechamos que pues les hemos estado pasando ahí un libro bueno, del Códice Florentino. Le mandamos una base también a la maestra Rampam, quien está haciendo justamente también, ¿no?, este proceso de traducción con un equipo de compañeras, compañeros. Es una labor ardua, pero pues también ejemplar, ¿no? Así que, pues bueno, les invitamos entonces el día de mañana para que pues puedan sumarse a esta caminata ya en el Cerro de la Estrella, 7:30, ya les pasaremos las indicaciones. Y pues bueno, también la agenda pendiente, ¿no? Dada esta circunstancia, en septiembre iremos, me parece el día 22 a Guapalcalco, en octubre es Cholula, en noviembre, pues igual vamos a ver otro destino, pero bueno, en diciembre pues tenemos ahí varias actividad porque es en Chocamán, es en Minatitlán, Coatzacoalcos para concluir, así que pues bueno, esto en entorno general, ¿no? Que queremos pues compartirles, y pues gracias por sumarse y seguir aquí. Pues igual, Frank, si consideras, pues para darle al tema de hoy, ¿verdad?, que tiene que ver con la caída de Tenochtitlan. Sí, el tema de hoy es muy fuerte. Tengo aquí algunas imágenes, a ver si puedo pasarlas, pero lo fundamental no es tanto las imágenes, sino comprender, conocer la historia. Fíjense que, a ver, la caída de Tenochtitlan solo fue uno de los últimos episodios de algo que comenzó años antes. Todo empezó en febrero del 19, cuando llegó Cortés. Llegó por la zona de influencia de dominio maya en ese momento. Entonces, desde que llegaron, empezaron a destruir santuarios
empezaron a incluso mataron personas desde que llegaron. No se puede decir que hayan llegado en buena forma para hacer amistad ni nada de eso. No, no. Trataron de imponer la fe cristiana a las malas, como saben hacer los cristianos. Esto es, o me sigues, me obedeces, me crees, o te vas para el infierno. Y en esa época, como no había nadie que supervisara los actos, pues podían matar físicamente a una persona solo porque no entendiera la lengua. Entonces hay que tenerse en cuenta. Cortés llegó asesinando, llegó quemando santuarios y llegó destruyendo. Él le llamaba ídolos. Su cerebro no entendía que lo que traían los cristianos eran ídolos. Las imágenes son ídolos. Entonces, después de extenderse por la zona de Veracruz y la zona de Maya, se dieron cuenta que ahí no podían avanzar mucho. En primer lugar, porque no había oro. Estaban buscando oro. Entonces no se costeaba el sufragar los gastos de los soldados, trasladarlos, si al mismo tiempo no podían conseguir oro para costear todo eso, quedaba en deuda. Bueno, que quede claro, para hispanistas que me están viendo y para cristianos que me están viendo, los cristianos llegaron a robar. No hay manera de justificar. Llegaron a una nación ajena a quitar los tesoros que tenía esa gente y llevarse para allá. Esos tesoros todavía están en Europa, ese oro todavía está en Europa, una quinta parte se fue por Vaticano. Vaticano, ya saben, se construyó por robos, porque es que no solo robaron a América, le han robado a todo el mundo, a los zoroastrianos, a los celtas, al sacerdote druidas quemaron por montones, hasta los musulmanes, que son difíciles, bueno, hasta los musulmanes trataron de quitarle lo suyo. Y esto no lo digo por hablar mal de la religión cristiana en absoluto, simplemente son hechos históricos. Por supuesto, cuando llegaron a América, pensaron que era la puerta ancha, ¿no? Todo lo de los nativos americanos es nuestro. Esa era la concepción que traían los cristianos. Y como no se sufragaba la invasión de la zona maya, siguieron para la zona náhuatl. El segundo hito de esta escalada, ¿no? de invasión fue en el 18 de octubre de 1519, cuando Cortés y su gente atacaron Cholula. Aprovecharon el hecho de que Cholula, como era una ciudad santuario, no podía tener armas. Así que ellos sabían que iban a luchar contra gente desarmada. Además, aprovecharon un momento, era el día 1 Ejecatl, se celebraba la fiesta de la serpiente emplumada. Era la fiesta más importante de Cholula. Y pues estaban reunidos los principales sacerdotes. Se calcula entre 5.600 y 6.000 y pico personas, sacerdotes, desde el más alto rango hasta los niveles inferiores, estaban reunidos ahí en la plaza de Cholula haciendo una ceremonia muy ostentosa. Se habían puesto sus mejores galas y eso incluía algunas joyas de oro. Desde lejos se veía el brillo del oro. Pues ya te imaginas, cristianos, oro, como los propios invasores confesaban así sin pudores, es que tenemos una enfermedad que solo se cura con oro. Entonces le cayeron a los sacerdotes toltecas, los mataron a todos. Quiero decirle que en ese momento ya tlaxcaltecas, texcocanos y mexicas estaban bien enterados del avance de los españoles, sabían que por ahí venían 400 personas dispuestos a matar, pero se dieron cuenta que los españoles iban para arriba de Cholula y tanto tlaxcaltecas como texcocanos y mexicas no querían a Cholula. ¿Por qué no querían a Cholula? Porque en Cholula gobernaban los sacerdotes de la serpiente emplumada. No era un gobierno político con el que se pudiera hacer trato y entrar en chanchullos, no. Eran los sacerdotes. Y las naciones del área, los estados náhuatl, querían independencia, no querían seguir dictados de los sacerdotes. Realmente la religión de la serpiente emplumada andaba muy maltrecha ya cuando llegaron los españoles y fue por eso que triunfaron. Al ver que iban a masacrar a los sacerdotes de Cholula, pues simplemente se sentaron a esperar que los españoles hicieran esa sucia faena, en la idea de que una vez que estos extranjeros terminen de matar sacerdotes, nosotros los reducimos fácilmente. Total, son 400 personas. Los ejércitos de México, de Tlaxcala y Texcoco llegan casi a 100.000 personas. El de México excede a 100.000 personas. Con un batallón reducimos a los europeos. No se dieron cuenta. Al mismo tiempo que mataban sacerdotes, los cristianos estaban haciendo política.
y se dieron cuenta que había tensión entre tlaxcaltecas y mexicas y pues acentuaron la tensión, obviamente, lo mismo que habían hecho en la zona maya. De manera que a la hora de lanzarse contra los hispánicos resulta que los tlaxcaltecas y los mexicas se vieron involucrados en una guerra. Y de esa guerra estamos hablando hoy, se conmemora dentro de 3 días el tercer hito de la invasión europea, que es la caída de Tenochtitlan. Obviamente los tlaxcaltecas, de haber sabido, de haber entendido lo que estaban haciendo, no hubieran atacado a Tenochtitlan, porque los mexicas eran enemigos, pero eran hermanos al mismo tiempo, ¿no? De lengua, de cultura, de religión, de etnia, de genes. Pero cometieron el error de creerse las promesas de los cristianos. Finalmente Cortés les cumplió algunas promesas, le dio algunos titulitos, cosas así, le repartió unos apellidos, pero básicamente los veía como esclavos y como esclavos los trató. Después que los tlaxcaltecas invadieron, fueron como 90,000 tlaxcaltecas los que cayeron contra Tenochtitlan el día 13 de agosto de 1521. México tenía un ejército muy grande, pero en el momento de la batalla no se presentó casi ningún soldado, porque el ejército mexicano era mercenario. Los mexicanos en sí no eran muchas personas. Digamos que la ciudad tenía como 150,000 personas, la ciudad de Tenochtitlan, pero ¿cuántos podían realmente ir a la guerra? Aunque unas 30,000. El resto del ejército mexicano eran mercenarios. Y por supuesto, los mercenarios no quisieron presentarse a defender Tenochtitlan cuando vieron que iba a perder. Porque finalmente al mercenario lo que interesa es que le dé su paga, no es una fidelidad moral. De manera que a la hora de verdad, Cuauhtémoc se encontró con menos ejército, mucho menos ejército que el que venía a agredir. Por eso perdió la batalla y perdió la guerra. ¿Tienen algo que decir ustedes? No quiero monopolizar el micrófono. Sí, Frank, pues es importante, ¿no? También, ahora sí, pues conocer la historia en sus fuentes, más allá también de estas interpretaciones que puedan existir, en el sentido de que, pues también Tenochtitlan, por ejemplo, cae ahí en la zona arqueológica de Tlatelolco, hay una placa, ¿no? Conmemorativa en ese suceso a la resistencia, ya que fue una caída pues prolongada en el sentido de que pues bueno, esperaron, ya estaban vencidos, pero esperaron justamente pues la fecha adecuada, ¿no? Me acuerdo por ahí una cita donde se dice, no, es que tiene que ser, bueno, el correspondiente al 13 de agosto porque es como una fecha simbólica en el calendario y que pues bueno, también es punto de partida para la cuenta unificada de Anáhuac, ¿no? En este aspecto, como Sí. al ser un cisma, que hay que también considerarlo, ¿no? En ese aspecto. Sí. Porque pues es muy relevante, ¿no? Entonces debemos también tomar ese como un eje y pues lo pueden consultar igual a través de Tonálica, ¿no? Y otras publicaciones de las redes toltecas, ¿no? Sí, la fecha de la caída de Tenochtitlan quedó bien registrada por ambas partes. De hecho, las principales fechas, desde el avistamiento de los españoles en junio de 1518, que los veracruzanos vieron pasar un barco de españoles. Esto fue antes que llegara Cortés. Desde ese momento ya quedó registrado. Eso fue el día tal del año tal. Ese año era 13 de conejo, por cierto. El caso es que se trataba de eventos importantes para ambos pueblos, para los cristianos, para los anahuacas. Por supuesto que los reportaron, ambos pueblos llevaban registros históricos y pusieron sus propias fechas. Hoy, cuando comparamos esas fechas, decimos, mira, para los cristianos el día tal, 13 de agosto, y para los anahuacas fue 1 septiembre del año 3 casas, etc. No es solo la fecha de la caída de Tenochtitlan, hay muchas fechas que quedaron registradas, de ellas sin lugar a dudas, es decir, sin ningún tipo de influencia cristiana. Hay 7. Esas 7 permiten reconstruir el calendario mesoamericano. Yo aprovecho para decir a los compañeros de la tradición mexica que cuando les diga por ahí que solo queda una fecha, descártenlo. Quedan varias, quedan un montón. Quienes dicen que solo queda una fecha es porque no han entendido las fechas, entonces todas las demás le dan mal. Pero cuando tú entiendes bien el calendario, todas las fechas caen exactamente donde tienen que caer. ¿Por qué tendrían que haberse equivocado en las fechas los mexicas? ¿Por qué tendrían que haberse equivocado? Sí, Frank, Sí. incluso en ese aspecto, por ejemplo, como ahorita vemos en la página de Tonálica, está en la sección de la correlación de la fecha prehispánica, y gracias Chignahui también por andar en ese aspecto. Viene, por ejemplo, una de las citas, ¿no? Que dice la llegada de Cortés a Tenochtitlan quedó a las
descrita en las crónicas y dice, ¿no? En este aspecto, según Chimalpain, en la carta de relación 2, dice, permanecimos en Tenochtitlan desde el 8 de noviembre de 1519 hasta mayo de 1520. Y el otro, por ejemplo, que es de la, eh, bueno, en este aspecto, una también cartas de relación, la número 13, al otro día, 8 de noviembre, salió Moctezuma con su sobrino Cacama y su hermano Cuitlagua a recibir a Cortés. Inclusive, pues bueno, hasta tan relevante fueron esos encuentros que quedaron registrados también en códices, como el del inicio de Tlaxcala. Entonces, aquí pues la pueden seguir y pues verificar, ¿no? En este aspecto está la fuente, para que justamente pues vean, es una larga historia, ¿no? Que valdría la pena también comentarla posteriormente, ya que no nos da el tiempo suficiente, pero son una gran cantidad de fuentes y pues sobre todo, ¿no? También en la fecha calendárica tan relevante, ¿no? Que aquí pues están las tablas para que pues lo verifiquen, ¿no? Ahora sí. Claro. De hecho, Vicente, no debería haber duda ninguna sobre este aspecto del calendario, el aspecto civil popular del calendario de Anahuac, porque las fechas de correlación son exhaustivas y son muchas. Bueno, hace un siglo, casi no había información, se podía decir, no, es que no tengo, ahora ya hay todo tipo de información. No hay pretexto para llevar un calendario mal, solo hay que saber contar. Esto lo digo por lo siguiente, el calendario que llevan los compañeros de la tradición neomexica no es que sea malo, es que no es mesoamericano, simplemente no sabe cómo se ve el calendario. Cuando tú te saltas varios días del consecutivo solo porque no te da la cuenta, el que está fallando eres tú, no es consecutivo. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A ver, si a mí no me da es porque yo tengo problemas, no porque los mexicas tenían problemas. Así que esa idea de que todas las fechas mexicas son incorrectas menos una, eso es una tontería. El calendario mexica era correcto, funcionaba bien, sus fechas son correctas, solo basta con aceptar lo que dice la fuente. No debería haber ninguna duda sobre cómo se llama el día de hoy. Volviendo al caso del 13 de agosto y sus implicaciones, fíjate, fue una escalada no solo militar, también fue una escalada ideológica. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Los cristianos ya tenían mucha experiencia trabajando con otros pueblos y con otras religiones. Los cristianos ya habían expulsado a los musulmanes y a los judíos de España 20 años antes de que comenzara la conquista de América. De modo que sabían cómo se hacía esto. Sabían que no se trata solo de ejercer presión militar y ir a lo bruto, porque entonces la gente agarra rencor y puede llegar a ser peor, sino primero hay que desmoralizarlos. Por ejemplo, tanto en el caso de musulmanes como judíos, en el año 1490 por ahí comenzó una feroz campaña que decía que ellos sacrificaban personas, sacrificaban niños en sus templos. Entonces obviamente la gente se horrorizó. Luego lo primero que hicieron fue modelar la voluntad popular para rechazar a esa gente. Pues tú rechazas a un grupo que está sacrificando a niños. Era una mentira, lo sabemos. Pero eso mismo hicieron después cuando llegaron a América. La diferencia es que los musulmanes y los judíos, como son pueblos fuertes y religiones que se mantienen, lograron limpiarse de esa mentira y demostraron que era una falsedad, que todo era solo para quitarles sus propiedades, ¿no? Pero en el caso de los nativos de América, como los humillaron, los destruyeron y les quitaron todo el poder, pues no pudieron reivindicar sus creencias. Hasta hoy tú ves a los hispanistas y a los antropólogos académicos, que son más o menos la misma cosa, repitiendo el estribillo que generaron los invasores. Todos eran caníbales, sacrificadores y salvajes, y por eso los eliminamos. Y por eso además les robamos sus cosas. Hasta hoy se sigue repitiendo eso como si fuera una verdad. Ayer me preguntaba alguien, bueno, a ver, y si aparece un esqueleto y tiene marcas de corte. A ver, si tiene marcas de corte, es que esa persona murió en la guerra. Y si ves que le arrancaron el corazón, fue un delincuente que lo ejecutaron. Porque lo primero que tiene que pensar es que sacó a reclama corazones humanos. Porque esa es la primera idea. Se debe sembrada por los invasores para justificar robo. Así de simple, es que yo no encuentro otra palabra para decirle lo que pasó. Acabo de enterarme, por cierto, que descubrieron un barco, un galeón hundido, lleno de oro. Y España ya quería echarle la mano, pero México dijo, no, ese oro salía de México y iba robado
Así que por una vez, por lo menos, el país empieza ya a ponerse firme, ¿no? En este asunto. Todavía queda muchísimo por hacer, pero por lo menos un buen gesto, ¿no? Decir, a ver, me lo está robando y dice que es tuyo. Eso hace 5 siglos se aguantaba, ya no se aguanta. Acaba de publicarse esa noticia. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Miren, al mismo tiempo que una cierta presión militar, Cortés, bueno, traía más de 400 personas, soldados entrenados. Y por otro lado fue captando soldados nativos, ¿no? Que eran los que daban el frente, los que ponían el pecho. Luego, quedó un momento que tenía un ejército considerable. Pero por el otro lado, empezó a desmoralizar a los nativos al exigirles que se bautizaran y explicarles que todo lo que habían creído era falso. Y ahora lo verdadero es lo que venía del otro lado del mar. Por supuesto que eso minó mucho en la moral de las personas. Hasta Cuauhtémoc, que la verdad fue valiente en su defensa. Hasta Cuauhtémoc se bautizó como católico, murió como católico. Tú te puedes imaginar hasta qué punto minaron las ideas cristianas la moral de los mesoamericanos. Por otro lado, cuando destruyeron la ciudad de Cholula y sus sacerdotes, cuando asesinaron a los sacerdotes del culto de Quetzalcóatl, eso generó una huella muy, muy fea. Porque los supersticiosos, que siempre hay gente supersticiosa en el pueblo, dijeron, caramba, entonces el Dios de los cristianos tiene más poder que Quetzalcóatl. Y empezaron a bautizarse como cristianos en la esperanza de que Dios de los cristianos les diera favores. Ya sabes cómo es la mentalidad popular. Si aparece un fantasma que promete favores para ir a la gente. Entonces, el caso fue que Anáhuac se quedó sin autoridad moral. La autoridad moral la tenían los sacerdotes, pero al mismo tiempo tenía la visión. La visión a largo plazo, la perspectiva. Sabían entender los sucesos, mientras que los políticos no. Los políticos nunca han sabido entender los sucesos sociales, simplemente se aprovechan para ver cómo puede escalar y tener poder. Pero esa comprensión profunda de la historia, esa manipulación a largo plazo de la historia, eso es depósito de los sacerdotes de toda la cultura de la tierra y Anáhuac no les destruyó. Entonces, una vez que minaron moralmente y minaron militarmente a los mesoamericanos, pudieron avanzar de una manera sumamente rápida. Ya en el 1524, Tonatiuh Alvarado, un criminal espantoso, conquistó los estados de los quichés y los cachiqueres, que era lo único que hizo Tujiles, que era lo que quedaba en resistencia, es decir, estados que hoy ocupan las naciones de Guatemala, Salvador, Honduras, los conquistaron. Se acabó la resistencia. Fue algo tan relámpago que impresionó a los propios mesoamericanos, que dijeron, oye, pero esto es como si hubiera caído una maldición. También hubo otro factor que hay que tener en cuenta, y ese factor no fue culpa de los cristianos. Y es que desde que llegaron ya en el Caribe, ya estando en el Caribe, ya empezaron las primeras epidemias en el continente, porque había tráfico en el Caribe y vinieron gente enferma. Y el resultado es que ya en 1519 había epidemia declarada acá en Mesoamérica. En 1521 había muerto muchísima gente ya, incluyendo los líderes mexicas. Entonces había un estado de debacle físico y cultural. Pero el último episodio finalmente de esta conquista no se desarrolló hasta marzo, 14 de marzo de 1697, 14 de marzo del 97, que fue cuando finalmente ya era la colonia totalmente declarada, ¿no? La colonia logró conquistar el último estado libre nativo americano, el último estado que quedaba libre en América, que era el de los mayas, los tajitzaes, hoy conocidos como Tayasal, la gente de Tayasal. Entonces entraron allá a esa zona, lo dominaron, ellos todavía aceptaron el dominio colonial durante 7 años. Fue una guerra espantosa, te voy a decir, una guerra terrible para poder conquistar Tayasal. Murieron muchísimas personas en el lago, la colonia armó barcos, les puso armas y todo allí en las orillas del lago para poder invadir la isla principal, que tenía 25,000 personas y estaban muy resistentes. Te digo que después que invadieron esta isla y acabaron capital del último estado maya, bueno, ahora te cuento otra cosa porque no es tan rígida la historia. Después de eso, los mayas esperaron hasta el 2000, hasta 1704, cuando se cumplió la rueda de Catunes K24, es decir,
Se cumplió un Catún día de agua y empezó un Mojojow. En ese momento se acababa la rueda y desaparecieron, una noche desaparecieron y ya dejaron de poblar la zona, no se sabe dónde se fueron. Tiempo después se supo que los mayas del estado de Tayasal habían organizado otros 5 estados que no se unían entre sí, pero que eran independientes de España, independientes de los cristianos, en zonas que no se han descubierto hasta hoy, del límite entre México, Guatemala, parte de Honduras. Hay una zona ahí bastante grande de tierra donde se sabe que tenían 5 capitales, pero no se sabe dónde estaban ubicadas. Estos mayas libres continuaron ejerciendo su libertad con su religión ancestral y todo, por lo menos hasta 1860. Hay indicios de que en 1860 todavía existían. No se sabe qué ha pasado con ellos, porque no se sabe ni dónde estaban. Es posible que todavía exista algún vestigio de esos estados nativos. En 1912 todavía un estado nativo reclamó toda la zona de la Mosquitia, que es la costa que da al Caribe, de Honduras, Nicaragua y hasta Panamá. Toda esa zona la reclamó como un estado propio. Estamos hablando de 1912 todavía. Entonces, los movimientos internos de los pueblos nativos se conocen muy poco, porque la historia, por ejemplo, para un país como México, ¿qué es la historia? Historia es la historia de los blancos y de los españoles y de sus hijos, los criollos. La historia de los pueblos nativos, eso es prehistoria, si acaso, como dice Carlos Marx, en el mundo no hubo historia hasta que surgió la lucha de clases, así que olvídate, ahí no hubo historia, simplemente movimientos de indígenas. Con esa óptica tan despectiva respecto al pasado y al presente prehispánico, es normal que todavía hoy no sepamos si existen o no estados libres nativoamericanos. Pero este es más o menos una sinopsis rápida de lo que es la invasión y conquista de Anáhuac. No se centró solo en el 13 de agosto de 1521, sino que es una cosa más amplia y que sigue hasta hoy. Sí, exacto, Frank, como comenta, no es algo que ahora sí se cayó Tenochtitlan y ya, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un video muy bueno del gobierno guatemalteco donde muestra justamente cómo era Tayasal, ¿no? Así es un trabajo que ha llevado años y es un sitio pues prácticamente que pues no se conoce, ¿no? Comentabas de la isla de Flores, que es donde, pues bueno, es la puerta a Tikal, ¿no? En este sentido, pero pues, prácticamente el sitio arqueológico pues no es visitado, están con el nuevo gobierno, presidente Arevalo, pues bueno, hay también como este apoyo hacia a los sitios arqueológicos, están abriendo más en ese sentido en condiciones pues propicias, ¿no? Como se han dado y pues bueno, se ha hecho, también tiene hasta su cenote, es un sitio realmente asombroso, o sea, es muy bello, ¿no? En ese sentido, y pues el museo que acaban de abrir, pues yo creo que también nos va a dar, pues ahora sí, más herramientas, ¿no? Para conocer en ese sentido y pues ir perfilando también la búsqueda de ese estado, ¿no? De sus representantes o lo que habrá quedado de ellos para, pues los siguientes tiempos. Entonces, pues sí cayó México Tenochtitlan, pero siguió la resistencia con los mayas y pues sigue a un día, ¿no? Les mando saludos, les comentaba el general don Cornelio Puc, quienes, bueno, ayer estuvieron acá en Ciudad de México por esta situación de la promulgación de la ley que tiene que ver con los indígenas en este aspecto para dotarlos de que sean sujetos a derecho, bueno, cosas de esas extrañas, ¿no? Que pues buscan por algún modo pues revertir pues su situación de olvido y abandono, pero pues también, ¿no? Tiene pues ahí unos candados, en fin, que lo importante en este sentido, la lucha de resistencia pues siguió durante este periodo del virreinato, ya del México independiente y en la actualidad. Muchos pueblos pues estamos tristemente viendo pues sus últimas manifestaciones, ¿no? Porque pues están olvidando su lengua, sus prácticas por la invasión de no nada más católicos, ¿no? Evangelistas, adventistas, de todo tipo
religiones extranjeras a las cuales pues sí les brindan apoyo, ¿no? En este sentido, y pues no hay ni consideración para los pueblos originarios, ¿no? Que pues por un lado nos asombra, ¿no? En este sentido, ¿verdad, Chignahui? Pues ver cómo hay tanta gente mayor ahí haciendo pues la práctica, la lengua, sus rituales, y pues los jóvenes pues nada más van a las vaquerías, ¿no? En ese No, sentido, al relajo, y pues como la nota, ¿no? Que habrán checado también sobre esta ceiba allá en Xoquem, ¿no? Chignahui, sí. si nos podías comentar también para ponerles por acá algo de esa nota. Es como se llegan a acercar un poco los jóvenes. Y bueno, pues también es importante eso, ¿no? Que se puedan, en las fiestas, pues ahí van, este, a divertirse, a comer. Pues es normal que lleguen a ir. Lo que es más provechoso es que de ahí se aproveche para pues ponerse a estudiar, ¿no? Pero bueno, también, ya que estamos, bueno, hablando sobre esto, Lucas Rodríguez nos pregunta cómo se proyecta ante la sociedad actual la iglesia tolteca en sentido religioso. Entonces, para revertir como esta fecha, ¿no? Tan clavada que es la caída de Tenochtitlan. Lucas, fíjate que aprovecho tu pregunta para comentar algo que está ocurriendo y se debe saber. En efecto, el gobierno de Guatemala ha tenido unos gestos. Bueno, hablemos con claridad. En Guatemala hubo hace no tanto tiempo, yo me acuerdo, hubo una guerra terrible civil. Murieron, se calcula en total 90,000 nativos, porque un grupo quería de todas maneras imponer el marxismo a la fuerza. Los nativos no querían, como 90,000 personas masacradas. Después vinieron otros gobiernos que ya no eran marxistas, pero igual el mismo destrozo con las comunidades. Y eso más o menos se ha ido ya atenuando. Hoy le reconocen el derecho a reunirse y hacer sus eventos. Tienen incluso más derecho que los nativos de México, porque los nativos de México no pueden ir a los santuarios que ellos mismos construyeron, los expulsan como si fueran perros. No pueden hacer sus ceremonias en sus propios templos, pero en Guatemala sí les permiten ir a sus santuarios y demás. No obstante, no les conceden reconocimiento como asociación religiosa. Lo más que les conceden es: tú eres una AC, tú eres un grupo amiguito, ustedes son filósofos, ustedes son un grupo cultural, pero como una iglesia, así como los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, eso no se los permiten todavía. ¿Por qué? Porque si les permitieran ese tipo de legalidad, ese tipo de fortaleza legal, tendrían que reconocerles derechos ideológicos. ¿Ves? Así que los gobiernos de América no le reconocen derechos ideológicos a las comunidades nativas. Punto. Las usan, que es una cosa diferente. Es lo que estamos viendo con el uso de los mayas para propósitos partidistas que nada tienen que ver con la esencia de los mayas. Hay que tener en cuenta que los partidos son una cosa efímera en plan histórico. Un partido, ¿cuánto durará? A los 50 años un partido es un anacronismo. Incluso los gobiernos criollos de América hoy, que tienen como 200 años de edad, son una nada en comparación con la duración de las naciones prehispánicas. En otras palabras, cuando grupos de interés moderno usan a los nativos, en realidad es un uso vil, no es un uso para restablecerles sus derechos ni para reconocerlos, porque, para empezar, la persona que se mete a política en Latinoamérica no le interesan los nativos, desprecia a los nativos, probablemente ni siquiera sepa la historia de su propio país. Son gente que están mirando para otro lado, ustedes lo saben. Es por eso que a la hora de traducir un texto en una lengua nativa, ¿quién lo hace? No lo hace el gobierno. Lo tenemos que hacer particulares. En otras palabras, la situación está en que en este momento ya no los agreden con armas y les dan a tole con el dedo. A tole con el dedo significa que les dan una untadita así: pruébalo, mira, ya te estoy alimentando. Pero no les dan auténticos derechos. Todavía hay que seguir luchando por eso. Los mayas están reclamando su derecho a que se les reconozca como religión maya, una religión que tiene miles de años y que tiene sus templos y que tiene sus sacerdotes y que tiene por lo menos más de 1 millón de miembros. No les han dado todavía los derechos. Dijo una persona, se lo dijo Vicente aquí presente, una persona de un Instituto Cultural de México: mira, los derechos religiosos son para los cristianos, pero para ellos son usos y costumbres. Usos y costumbres que no es una figura legal.
es simplemente un permiso que le da el Estado, se puede abolir cuando les dé la gana sin pagar las consecuencias. Entonces, esa es la situación de la guerra en este momento. El siguiente paso de la batalla es conseguir legalidad ideológica, legalidad como asociación religiosa para los pueblos nativos. Los pueblos que se han metido en rollos políticos y demás terminan absorbidos por partidos de origen occidental, porque finalmente los partidos y las religiones que invaden América son de origen occidental, son de origen europeo, origen norteamericano, en el fondo. Y manejan ideologías que no tienen nada que ver con la toltequidad. Entonces, lo que necesitamos es reconocimiento a los derechos ideológicos de los pueblos. Las personas que han cedido, como pasó, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina y Chile, hay grupos que cedieron a reclamar los derechos de los mapuches violentamente. No son más que piezas de una política que ni siquiera entiende. Los usan para acá, para allá. ¿Sí? No saben ni hablar su lengua, simplemente quieren poder y entonces los grupos de poder los usan. Esa no es la vida es la cultura y la vida es el reconocimiento de los derechos religiosos. Sí, Frank, por ejemplo, aquí tenemos al hermano Albino Kuburg, allá de Zumpango, muy cerca de Antigua. Él justamente, bueno, forma parte, ¿no? Comentaba también este entorno de cómo es la religión allá en Guatemala. Y sí, en efecto, pueden hacer rituales allá en Tikal, en Caminaljuyú y otras regiones, pero también, o sea, los hacen testigos de Jehová, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, en ese sitio, en la parte posterior, hay una gran cantidad de testigos de Jehová, leyendo, haciendo sus lecturas y demás, y del otro lado, ellos, ¿no? Haciendo sus ceremonias del fuego y demás, y bueno, vi pues justamente eso que comentabas, ¿no? Decías que aquí nos masacraron, o sea, fue terrible y pues somos pues, tolerantes en ese sentido, pero también, ¿no? Están en este proceso de organización. Esperemos que en próximos días también podamos hacer una entrevista aquí con Albino para que, pues conozcan también, de lo que él hace. Igual le mandamos un abrazo a Jesús Edmundo, ¿no? Que nos hizo el favor de contactarlo. Y pues es importante, ¿no? En este sentido, pues ahora sí, pues tener conocimiento, como decíamos, ¿no? En esta forma de que esta nueva ley, ¿no? ¿Qué es lo que realmente busca, ¿no? Parece que nada más son, es parcial, como decía, ¿no? El apoyo que hace a esos pueblos, pero pues más allá de ese reconocimiento, honor a que también hablaba en este aspecto, ¿no? Lucas, de la IT para lo que viene, pues es lo que, pues, con mucho esfuerzo, ¿no? Pues ha realizado, por ejemplo, Frank, con las traducciones y pues acá buscando también hacer justamente en este recorrido por la ruta de la serpiente emplumada, pues encontrar a personas que también estén comprometidas, ¿no? En ese aspecto, no se busca que sean tendencia, ¿no? Ni nada, sino que sea gente consciente, coherente y que pues ahora sí ayude a la transformación, ¿no? A partir de las fuentes, de los datos, con el calendario, con la lengua y las acciones que pues, nos permitan, en este caso, pues recuperar nuestra memoria, nuestras raíces, nuestra identidad, pero sobre todo, pues ahora sí, hacernos de armas para, pues enfrentar esta batalla, ¿no? Que como bien sabemos, pues tiene muchas dimensiones, ¿no? Van en lo religioso, en lo político, en todas estas comunidades que a pesar de todas estas adversidades, pues siguen sobreviviendo, ¿no? Como nos comentaba también nuestro amigo Carlos Carrillo allá en El Salvador, como nuestros amigos mijes, ¿no? Lo hacen allá en la Sierra de los Mayas, incluso, y pues en cada pueblo y en cada ciudad de Anáhuac hay gente que tiene esa visión y pues les invitamos a sumarse, ya les explicaremos también cómo se puede hacer eso ya en la etapa que sigue. Igual, pues bueno, viendo la hora, si quieres, Chignavi, ¿tienes algunas preguntas o comentarios más? Nada más hacer un paréntesis de algo importante también, además de la caída de Tenochtitlan, ya se van a, digamos, para darle ese giro a la fecha, tan negativa, pues, surgió algo, muy importante, igual en esa fecha, que fue la presentación de el libro El último avatar de Quetzalcóatl,
Entonces, pues es muy importante porque, bueno, Eduardo Donde, por medio de la fundación, consiguió esta publicación, con esta editora de libros internacional, para que al menos un resumen, primero, de toda tu investigación, Frank, se publicara, que es justamente este libro del último avatar de Quetzalcóatl. Y bueno, pues, obviamente tu investigación que se llama el Evangelio de la serpiente emplumada, que es mucho más amplia que este libro que se publicó. eh, pero bueno, es muy importante porque rescatas la historia de uno de los personajes más importantes de Anáhuac, ¿no? Y justamente en esa fecha, para pues, darle ese giro, ¿no? De lo negativo, pues, hacia lo positivo. Si en ese día se conmemora la caída, pues entonces también en ese día podemos, gracias a tu investigación de más de 30 años que ya tienes, podemos conocer una de estas historias tan importantes, ¿no? Que es como la vida de Seacatl. Eh, no sé si nos pudieras compartir algo al respecto. Bueno, aclarar que el libro se llama ahora El último avatar de Quetzalcóatl. Ese nombre no es el que yo le di, ese es el nombre del editor. Yo le puse el Evangelio Quetzalcóatl, pero el editor consideró que la palabra Evangelio está demasiado asociada a los cristianos y podía dar una imagen, a mi juicio, incorrectamente, porque hay Evangelio en todas las religiones de la tierra, pero parece que no debe haberlo en las creencias nahuacas. Entonces, bueno, se fueron por una palabra de moda. El libro, como tú dices, no es completo, es lo que se publicó es una parte, la investigación es mucho más amplia y sigue. Si algún día saco tiempo, quiero hacer la segunda parte, que es sobre el desarrollo de la religión o de la ideología, para decirlo correctamente, de las ideas desarrolladas por Seacat Pilsin a través de la historia de Anáhuac, es decir, desde el siglo X hasta el siglo XVI, hasta que llegaron los invasores, porque las creencias toltecas pesaron mucho sobre... A ver, ya les acabo de poner un ejemplo de cómo, por una cuestión de creencias y por una cuestión de entendimiento de la religión, finalmente cayó Anáhuac. Porque la guerra contra Cholula, el ataque de Cholula en 1518 fue muy bien calculado por Cortés. Cortés se dio cuenta que el alma, la unidad, la esencia de Anáhuac estaba en sus creencias. Se dio cuenta que si destruían los sacerdotes, los pueblos iban a quedarse por separado, las naciones ya no iban a poder entenderse entre sí, porque el entendimiento entre las diferentes naciones de Anáhuac era a través del grupo sacerdotal. Entonces se quedaron aisladas y en 6. A ver, funcionó tal como lo previó. A los 6 meses de haber destruido Cholula, ya la enemistad entre mexicas y tlaxcaltecas ya había subido a tal nivel que los tlaxcaltecas prefirieron aliarse a los españoles. Y no hay que dejarle a los tlaxcaltecas. En cuanto cayó Tenochtitlan, ¿qué crees que pasó? El ejército mexica entero se pasó a los españoles. De hecho, en la conquista del estado Purépecha y del resto de Anáhuac se hizo con un ejército mexica. El ejército mexica llegó hasta Filipinas. Se dice que fue tlaxcalteca, no, fue mexica que llegó a Filipinas. Y bueno, en fin, mejor no hablar de un episodio verdaderamente negro de la historia de América. Hay que recordarlo para trascenderlo, para aprender la lección y trascenderlo. En este momento no podemos cometer los mismos errores. No podemos generar falsas batallas. El enemigo, que es la ignorancia y el prejuicio racial y el prejuicio ideológico, el enemigo nos va a poner falsas batallas para que nos pasemos toda la vida desgastándonos con esa batalla. No, que sí, los géneros. No, que sí, yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Eso son tonterías, hermano. ¿Tú sabes cuánta gente se ha desactivado? ¿Cuántos jóvenes se han desactivado? Gente que pudo haber sido útil a la causa de Anáhuac y que se pasaron la vida entera discutiendo sobre ideología europea. Por favor, necesitamos despertar. El pueblo necesita espabilarse, necesita darse cuenta de sus prioridades. Y lo mismo pasa en la iglesia tolteca. La iglesia tolteca también tiene que despertar. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta de Lucas, la posición de la iglesia tolteca es la siguiente. Nosotros tenemos muy pocos recursos, muy poca fuerza social, de modo que tenemos que reunir lo poco que tenemos para las prioridades. Tenemos una lista de prioridades muy marcada
en este momento la prioridad, uno, es rescatar los textos sagrados de Anáhuac, porque por lo visto las academias nunca lo van a hacer y las comunidades nativas tampoco. Las comunidades nativas ya ni siquiera recuerdan sus lenguas clásicas. Entonces, no queda más remedio que hacer. A partir del rescate de los textos se rescata la lengua. La lengua es el principal motivo de la identidad. Los textos, por otro lado, los textos sagrados también te dan contenido para desarrollar tu liturgia, tu religión, tus creencias, tus mitos, lo que tú quieras, sin necesidad de recurrir a la Biblia. Una de las cosas que me alarmó hace ya algunos años, y eso fue lo que me impulsó a hacer el rescate de los textos, es descubrir que los grupos nativos de Norteamérica, por influencia mormona, y no estoy quejándome de la influencia mormona, solo estoy diciendo que lo que pasó es lamentable, desecharon sus propios linajes, sus propios abuelos, sus propios recuerdos y adoptaron la genealogía que viene en el libro Mormón, que no es cierta. Entonces, en otras palabras, se va perdiendo lo auténtico por cosas importadas solo porque viene de fuera. En estas fiestas que todavía hacen los mayas, van los viejos, no van los jóvenes, pero sí ves a los jóvenes metidos en las iglesias protestantes, en las iglesias evangélicas, en las iglesias que están llegando del norte. Ahí sí los ves. ¿Por qué? Porque estas personas que llegan del norte llegan con un libro en la mano, con una ideología clara, llegan con un poco de recursos, que para uno es nada, pero en una comunidad nativa es bastante. Cambia un 10% su nivel adquisitivo y ya va a ver dónde se van a meter los jóvenes. Y abren una ventana cultural. Tienen estudios semanales, tienen una serie de actividades, tienen fraternidad, etcétera. Es decir, han aprendido a existir las sectas que vienen del exterior, por eso están invadiendo los campos. Nosotros también tenemos que aprender, tenemos que rescatar el libro, tenemos que tener legalidad religiosa, tenemos que hacer actividades, tenemos que involucrar a los jóvenes. No, ¿qué sentido tiene un bando de viejos haciendo ritos? ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ninguna trascendencia. La ideología es para vivirla íntimamente, no es para hacer ritos, no es para ostentar, es para practicarla. Quienes han practicado nahualismo saben a qué me refiero. Y eso es atractivo para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes siguieron a Carlos Castaneda? Millones, quizás cientos de millones llegaron a leerlo y a enterarse de lo que pasó. ¿Por qué? Porque colocó una parte nada más de la ideología mesoamericana de manera atractiva, de manera novedosa. Así que tenemos que hacer eso. Tenemos que adaptarnos a la época, tenemos que seguir adelante. Con todo respeto y todo cariño para los ritos de tradición, que hay que continuarlos, pero eso no basta. Y muy bien, Frank, pues muchas gracias, Chiginawi, igual si quieres, para, ir cerrando. Sí, bueno, justamente no hace falta, no es todo lo que hay que hacer, solamente reunirse y a esos ritos, pues también hay que meterle al estudio. Pero bueno, saludos a Gustavo Juárez, Lucas Rodríguez, Luis Mello, Antonio Campos desde Orizaba, Ramón Ortiz de Coanalan, Natalia Aguilar en la ruta de la estrella, en Gruta de la Estrella, perdón, a Rebelde, Lucio Durán, Dani Palacios que está ahí en Cancún, Darío Villarreal, Lilio Linteo desde Mazunte, saludos hasta allá también a Yayijecatl, Lili tiene, aunque ahorita está allá en Mazunte, tiene sus clases virtuales. Contáctenla para los que quieran practicar Kinam y no solamente estudiar, pues, obviamente las dos partes son buenas. Y Antonio Guadarrama manda saludos para los interesados en reconstruir calendario. Si miran las tablas de Tonálica en 1989 y van al 26 de agosto, verán que vuelve a caer en su sitio el 1 serpiente del año 3 casa. Son 13 días después, dado que en el calendario cristiano ha omitido o eliminado 13 días desde 1521 a la actualidad. Nos pasa ese dato. Oye, permíteme, Guadarrama, no pierdo detalle. Guadarrama, si me estás oyendo, revisa tu correo de Telegram, que te mandé una traducción ahí que creo que te va a interesar. Chiginawi, ¿nos podrías repetir esto? Igual si quieren lo vemos acá en la pantalla. Sí, justamente es en el año 1989, en agosto, 1989. A ver, en las tablas, Página buscamos. de Tonálica, ¿verdad? Sí, tonalica.com. Tonálica.com. Entonces, bueno, si vieron, está aquí, así nos recibe la página, bajamos, vemos las 52 tablas de correlación y acá ya aparecen los años, año 1989. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Y ahí ya vienen, en este caso,
26 de agosto. O sea, más abajo vemos, acá arriba está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y abajo está julio, agosto, ¿Y qué es el 26? y entonces el 26 vemos, está del 1 al 31 porque son los días de gregoriano, el 26, acá está, Agosto es la primera, segunda, ¿no? Segunda columna. en la segunda, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Uno serpiente? Ahí está Chignahui. Uno serpiente, ok. Así, cíclicamente en algún momento va a tener que volver a caer ahí. Es una característica de este calendario que las fechas son cíclicas y por eso como que se repiten las expectaciones. De hecho, el texto que te acabo de mandar de Guadarrama habla sobre ciclos. Es una revisión ya al detalle con lupa de las porciones calendáricas del manuscrito de Chopin. Aprovecho para decirles que las pesquisas sobre los textos sagrados de Anáhuac no se limitan a lo que ya conocemos, sino que estamos investigando por ver si aparecen nuevos manuscritos. Hay varios en camino y ojalá que las comunidades que los tienen permitan fotografiarlos, porque solo así se van a saber. Si no permiten fotografiarlos, esos manuscritos van a desaparecer pronto. El de Shoken, agradezco a Natalio, el cuidador, que permitió la fotografía. Ha resultado una revelación, ha cambiado la percepción que teníamos de los libros de Chilambalam. Puede haber cosas todavía más interesantes por ahí, más antiguas. Entonces, aprovecho a saludar también a don Cornelio y a los dignatarios de la Iglesia Cruzó, de la Iglesia Maya, porque se han interesado por este asunto y están haciendo gestiones, a veces se pueden rescatar otros documentos. Un compromiso de la Iglesia Tolteca es justamente traducirlos y ponerlos al alcance de todos cuanto antes y libremente. Más no podemos hacer, de eso se trata. Creo que ustedes están pensando en un viaje a la sede de los Cruzok, ¿no? De todo. Sí, es correcto. Esperemos que el próximo mes ya veremos ahora sí la agenda, coordinar todo esto, Sí. hacer justamente un recorrido a este sitio para que justamente, me comentaba don Cornelio, ¿no? Ayer que les tocó ser víctimas, en este caso, de un bloqueo que se dio en la carretera México-Puebla y se la pasaron medio día varados. Caramba. Este, tuvieron que caminar kilómetros para librar el bloqueo y ya de Pero ahí a la ver, ¿lo gente de trajeron en ahí. camión? Sí, sí, ¿Pero quién fíjate, los trajo? más ¿Quién los trajo? el ¿Quién los Instituto trajo? Nacional de los Pueblos Y no le Indígenas, pudo ¿no? pagar un avión, caramba. Fíjate, pues no sé cuántos vinieron, pero de todas formas, ¿no? Se supone que para eso son los recursos. Todo lo que le han sacado. Este, sí, entonces, es importante en este sentido, ¿no? La libraron como tal y llegaron a este encuentro y me decías que fíjese, pues todavía no tenemos la red, ¿no? Por allá, bien se nos cae una semana, dos con las Sí. tormentas y demás, y bueno, aquí está el amigo Natalio, ¿no? Para que Así tiene como... una copia, ¿no? La copia del 93 Sí. del libro de Choquén. Qué buena foto. Sí. Ajá, sí, está Necesitamos bastante devolverle bueno. a los mayas sus libros. Si nosotros no lo hacemos, ellos no lo pueden hacer, tienen todavía menos recursos que nosotros. Eso tiene que hacerlo la sociedad occidental de México, la sociedad sensible, la sociedad culta. Es Ujú. increíble que eso no lo hagan los gobiernos, increíble que eso no lo hagan las flamantes organizaciones culturales de México. Lamento decirlo, pero es la realidad. Tiene que hacerlo el pueblo. Es necesario organizarse. Pero bueno, al margen de esa situación, la pregunta es, ¿van a ir ustedes a Choquén? Porque tengo entendido que allá ahora está muy alborotado con Sí, con esto el que hundió suceso la de la... selva central. Exactamente, entonces, pues era parte de lo que comentábamos, ¿no? Que con Natalio, que también manda saludos ahorita, nos decía en este sentido que, pues sí, corría por ahí, en esta localidad, ¿no? La profecía que decían que cuando la ceiba se la tragara, en cenote, cuando cayera en el inframundo, iba a salir una viejita, vendiendo agua, ¿no? Y que cada que la compra, que por cada, ahora sí que compra en este aspecto iba a requerir un hijo, ¿no? Se le iba a pedir a cambio. Y así muy, eh, Eso, si me permite, Vicente, yo lo interpreto como un modo, un modo metafórico que tienen los mayas de hablar de un hecho. Y es que
cada vez está siendo más costoso en la península de Yucatán encontrar agua pura. Los chavos están tomando agua contaminada Ujú. porque las empresas occidentales, sean de México o de otros países, se están metiendo ahí a usar los recursos y no están dejando nada a cambio. Dejan solo calderillas, dejan cosas simbólicas, pero la verdad es que están dejando contaminado todo el manto freático de Yucatán y ahí se quedan los mayas después. Sí, Se está poniendo pesada la situación. sí, es lo que nos decía, o sea, sí, pues es que, eh, o sea, pues el agua ya desde hace cuánto tiempo nos la venden, ¿no? O sea, que es otra cosa, ¿no? No es nada más en ese sentido. Y pues bueno, sí fue, imagínense, ¿no? Por ejemplo, para comparar, ¿no? Que si hubiera un árbol en el Zócalo y se hundiera, ¿no? O sea, es el centro, es en su plaza central donde se Sí. la tragó el inframundo, entonces pues aprovecharemos, ya le decía con don Cornelio, para cuadrar tiempos Y y demás. Vicente, y el cenote que resultó debe ser muy profundo porque no se ven ni las hojas de la ceiba. Así Se lo tragó todo. Imagínate si es, hubiera, eso fue unas horas antes de que la gente se reuniera ahí a danzar. pues sí, como sea, hasta que alguien pasara, pues evitó que, Sí, que se hubiera una tragedia, ¿no? O una sea, tragedia, pero tremenda, ¿eh? Hubiera sido porque todo eso que estamos viendo se hundió. Ahora es un hueco. Sí, ujú. qué Sí, fuerte. es impactante. Bueno, lo vemos desde acá, desde arriba, ahí va a aparecer. Entonces, pues sí llama la atención, ¿no? Bueno, por ahí ahora hasta decían que hasta parece como si fuera el estado de Yucatán la forma, porque es un triángulo, vemos desde ahí con... Oye, para los amigos que nos están escuchando, Choquén es importante dentro de la cosmovisión maya, a pesar de que es un pueblo tan pequeño. Antes era mucho más grande, pero ahora es pequeñito. Pero es importantísimo dentro de la cosmovisión. De hecho, se dice que es el centro de la cosmovisión maya porque ahí, digamos que ahí estaban los que generaban los textos de Chilam Balam. Ahí se reproducían los textos de Chilam. Choquén quiere decir el sitio donde se hacen las copias. Y de ahí se distribuían para todas partes. Y también ahí comenzó el llamado culto de la cruz parlante, que es algo de lo que deberíamos hablar en su momento, porque es un culto muy interesante, que no tiene que ver con el cristianismo. La cruz parlante en realidad fue la Junticu, es decir, los 13 sagrados, o el Sagrado 13, que es un concepto sumamente antiguo, no es un concepto cristiano, y tiene forma de cruz porque los mayas toda la vida han representado eso como una cruz, ¿no? Entonces, es muy interesante porque Choquén es el centro de ese culto que hoy se conoce más como el culto de la guerra de casta o el culto cruzó. Así es un sitio que, bueno, ahí lo vemos la ubicación, ¿no? Está Valladolid, en la zona norte, en la parte superior, pues está Xoquén y después pues todos estos otros pueblos, ¿no? Está Tijosuco, donde está el Museo de la Guerra de Castas, Tulum, Chan Santa Cruz, que pues bueno, le pusieron Felipe Carrillo Puerto y Felipe Carrillo Puerto en varios lugares. Este lugar tendría que recuperar su nombre original, ¿no? En este aspecto. Eh, De hecho, Santa Cruz ya es una traducción, pero del nombre original en maya. Sí, eso sería lo útil. Sí, exacto. Y pues bueno, aquí vemos la cruz, ¿no? Si tú vas, está prohibido, ¿no? Como turista que le tomes fotos, pero pues en las redes circulan algunas como esta. Y esto que nos decías, ¿no? De los Xlajúntico, bueno, ahí están las florecitas en la parte superior, ese arco, que también se encuentra justamente en uno de estos libros del Chilam Balam, ¿no? Entonces, Sí. este, se los compartiremos por acá. Y pues bueno, ya les estaremos avisando también de las ya con la calendarización pendiente, y pues te agradecemos mucho, Frank, por Gracias a ustedes, compartirnos hermano. estas palabras. Y Chignavi, ¿algo más que tengas ahí para cerrar? Está activando el micrófono. Recordarles que pues, la siguiente semana sería hablar de Cholula, que bueno, como vimos fue Sí, sí. algo muy importante y bueno, pues a los que gusten acompañarnos mañana, también nos comentaban que el Museo del Cerro de la Estrella está en remodelación y lo abren hasta septiembre, entonces de todas formas, aunque no entremos ahí,
pues vamos a visitar la zona arqueológica, va a haber esta práctica del Kinam. También nos comentaba Ismael Plata, fomenta el ensueño, ahí ya es el corazón de la toltequidad, nos manda saludos. Y pues, una forma de fomentar el ensueño es esta práctica de Kinam, que la recomendamos, bueno, en mi caso la recomiendo practicarla para realizarla en el sueño. Entonces es un motivo para inspirarnos a hacerla aquí en la vigilia, para hacerla allá en el sueño, que es, digamos, al menos para mí, pues, lo más importante, poder realizar estas posturas allá. Pero bueno, al menos como yo le hago, si tengo un ancla en la vigilia, es más fácil que pueda replicarlo en el sueño. Sí, Entonces, de hecho, permítame un comentario para Plata. Como dices, el ensueño es la esencia de la práctica tolteca y es la esencia de la práctica de conciencia, en general en todas partes de la Tierra. Nosotros seguimos instrucciones recibidas en el ensueño. Y quienes entran al ensueño empiezan a participar activamente en el lado interno, digamos, de la iglesia tolteca. A quienes no han soñado les recomiendo que lo hagan porque no saber ensoñar es un estado defectuoso desde el punto de vista de la conciencia. Quienes piensan que el sueño es una tontería, les recomiendo doblemente que lo intenten porque eso tienen una traba, tienen un prejuicio, ¿no? Y a quienes ya sueñan, los felicito, les sugiero que lo hagan de la manera más sobria posible, que no se dejen llevar a los detalles, que mantengan la sobriedad para que puedan apreciar lo profundo, para que se les vayan abriendo puertas. Estos, digamos, mayas, nahuas, estos pueblos antiguos, en todas partes de la tierra, que generaron sabiduría, siguen vivos en el sueño no, digamos, no rige el tiempo así como acá, de manera que ahí está todo bravo. Nosotros vamos a inspirarnos al ensueño. Y quienes piensen que esto es una tontería, bueno, pues que no sigan pensando. pues sí, si no lo practican y no lo, Da que- igual. exacto, ya es cosa de ellos, cada quien tiene su camino. A nosotros nos sirve y lo usamos, entonces, Así es. y bueno, pues también, ya nada más para despedirnos, también saludos a no, perdón, se me fue, Xicalcoliutecutli, Mauricio Orozpe, que anda por acá, nos manda Chica, con el saludos. segundo se puso Mauricio. Sí, señor de las trecas, Como ¿no? más Sí, fácil señor de de los colocar en 100. la Biblia. Sí, qué fuerte. Está bien. Sí, Sí, yo también justamente. te saludo, Mauricio. Muchas gracias por tu trabajo. Estamos en contacto y pues nos vemos la próxima semana por acá. Chao. Gracias, Frank. Gracias, Chignahui. Gracias, Toltecas. Hasta la próxima.